Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al Opiniario, el espacio que te informa de manera directa, concreta y digerida las noticias más importantes acontecidas el día de hoy en el mundo de las redes sociales y más hoy, primer día del año 2013. Espero que hayan pasado una feliz fiesta anoche y arranquemos llenos de fuerza, de prosperidad, de salud y por supuesto de esperanza, que es lo que necesitamos para seguir adelante. Arrancamos con la información. La lucha contra el narcotráfico tuvo dos enfoques radicalmente distintos. En México, la guerra va a continuar. En Colombia, están buscando la paz. Veamos. Cuando el presente no nos satisface y somos incapaces de creer en un futuro inmediato de bienestar, es lógico tratemos como seres humanos de regresar al pasado. Y los mexicanos, hartos de la gestión del Partido de Acción Nacional y los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, rescató de las cenizas al PRI, después de 12 años de ausencia en el poder. En unas elecciones turbulentas marcadas por la poca solidez en las propuestas de los 4 candidatos, Enrique Peña Nieto fue decretado ganador con apenas el 38% de apoyo popular y en medio de manifestaciones de protesta por parte del movimiento estudiantil Yo Soy 132. En sus manos recibe un país inmerso en la corrupción y la violencia, más de 52 millones de pobres y una realidad a golpe de metralla, controlada por el narcotráfico. Este 2013 presenta un reto enorme para posicionar su liderazgo o ser sencillamente más de lo mismo, como las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia. La paz resonó como esperanza el año pasado y recibió un seguimiento mediático sin precedentes en la historia de la guerrilla, pero estas reuniones parecen ir a ninguna parte. Primero por las exigencias y demandas de los guerrilleros y segundo por la supuesta intransigencia del equipo de Juan Manuel Santos. De consolidarse esta alianza, podríamos ser testigos del cese al fuego en un conflicto de más de 50 años. A mí me sorprendió la victoria de Enrique Peña Nieto, que estuvo plagada de sospecha, de irregularidades, en donde verdaderamente los mexicanos de alguna manera regresamos al pasado con el PRI. Después de 12 años de ausencia, estamos una vez más en manos de gobernantes que están amañados, amafiados con el crimen organizado. Bueno, verdaderamente será interesante ver qué pasa estos próximos 6 años, en donde, bueno, de lo que estamos viendo, por ejemplo, la estrategia de seguridad, deja mucho que desear, no tiene ni pies ni cabeza. Los militares van a seguir en las calles, dicen que no van a perseguir a los narcotraficantes, a las cabecillas, y que va a ser una cuestión regional. Sin embargo, todos sabemos muy bien la corrupción imperante en mi país, en donde en 6 años se dice que se murieron entre 70,000 y 100,000 personas. Y esto no sé cómo va a terminar, porque al final del día el crimen organizado sigue en control de distintas partes del territorio nacional, lo cual obviamente hace que todos los ciudadanos mexicanos se encuentren desprotegidos, todos los ciudadanos mexicanos sin trabajo, así que es momento de que se pongan mucho más, se pongan de acuerdo. Y en Cuba, el gobierno de los Castro actualmente recurre a reformas que buscan mantener a flote a una economía moribunda. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba se convirtió en una prisión, bajo la custodia de Fidel Castro, quien siempre decidió cuándo, dónde, cómo y a quién abría los cerrojos de la isla. Hemos sido testigos de 3 grandes oleadas migratorias: Camarioca en 1965, el Mariel en 1980 y la llamada crisis de los balseros en el 94. Una especie de válvula para aliviar la presión y el descontento con las políticas y la forma de gobierno, ejecutadas con precisión quirúrgica en el momento adecuado y así comprarle tiempo a un sistema moribundo. El cubano aprendió a vivir en la miseria, la opresión y la incertidumbre. Por eso, muchos miraron y miran con recelo las supuestas medidas migratorias aprobadas por el régimen en el 2012 y que van a hacerse efectivas el 14 de enero próximo. Maquillaje para una vieja enferma. ¿Y quién prevé se le apague la vida a Hugo Chávez y se le recorten trágicamente las migajas en forma de petróleo que recibe del mandatario venezolano? Ni siquiera en el papel suena bien. Normalizar la entrada y salida del país de ciudadanos cubanos. ¿Por qué alegrarse de la instauración de un derecho que pertenece y no debería nunca haber sido eliminado? Y si es el verdadero deseo del gobierno, ¿por qué guardarse aún el derecho de decidir quién debe o no hacerlo? Lo cierto es que de desatarse una salida masiva de cubanos en busca de territorio norteamericano, la Casa Blanca se vería forzada a eliminar, al menos, la conocida ley pies mojados y pies secos, y con ellas los beneficios de naturalización que hoy gozan los habitantes de la isla que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal.
Eso sí, la historia ha demostrado una cosa: la dictadura de los Castros no hace nada en favor del pueblo, solo en beneficio propio. Y esta nueva jugarreta puede no ser más que un manotazo de ahogado en busca de sobrevivir. Al final, el gobierno siempre se va a reservar el derecho de decidir a quién autoriza salir y a quién no. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿en dónde está el cambio? Porque los profesionales, los atletas, los artistas no van a poder salir. Y es que la centralización del poder es el común denominador en un régimen totalitario. Además, hemos estado viendo cómo distintos países en América Latina, que además de gestar una ideología izquierdista, tienen un afán dictatorial. Ahí tenemos a Evo Morales, ¿no? A Evo Morales, a Correa, a Cristina, en donde están verdaderamente buscando de alguna manera controlar todos los poderes del Estado, supeditando el legislativo, el judicial, al poder ejecutivo, en donde los ciudadanos empiezan a perder piso, en donde la libertad de expresión se empieza a disipar con el tiempo. Así que va a ser interesante saber qué pasa con estos gobiernos y bueno, por supuesto, no podemos tampoco olvidar a Hugo Chávez, que también ganó en una elección plagada de sospecha y que él insiste que en su país hay democracia, cuando no puede existir democracia en un país en donde todos los poderes están en manos de una sola persona. Así que bueno, va a ser un año lleno de noticias, lleno de información y ustedes aquí con nosotros nos van a acompañar todos los días, lo cual como siempre es un gusto, un privilegio. Los dejo hasta el día de mañana y recuerden que aquí les damos la noticia como te gusta a ti y me gusta a mí. Yo soy Alonso Castillo, gracias, buenas noches. #Opiniario, ya saben.